Que me llegó un libro digital que se llama Plantación Exitosa de Viñedos. Tranquilo, Juan, no te voy a robar la columna. Pero nada, porque el ingeniero Marcelo Canatela realmente es uno de los ingenieros agrónomos más importantes que tiene la Argentina, más reconocido. Tiene más de 25 años de trayectoria a favor de la vitivinicultura, habiendo plantado viñedos icónicos como por ejemplo Clos de los Siete, que muchas veces se los cuento acá. Era un campo que no había nada al pie de los Andes, sí, de 850 hectáreas, y terminó siendo el viñedo más grande, uno de los viñedos más grandes de Mendoza, wow, ahí al pie de los Andes. Bueno, lanzó su primer libro, y la verdad, en versión digital, es cierto, pero es una herramienta fundamental para todos los profesionales agronómicos que necesitan desarrollar con éxito su proyecto. Y como en Mendoza vamos primeros, me parece una buena herramienta para ellos también. Ay, ¿se acuerdan cuando estuvimos en Mendoza la cantidad de oyentes? Por eso, sin duda. Entonces, a ver, también les sirve a todos aquellos que están pensando en tener sus vinos propios. Vieron que siempre hay gente, tenemos amigos que dicen, ay, qué lindo sería tener un vino, ¿bien? O los dueños de bodega, pero no para que lo hagan ellos mismos, porque para algo están los ingenieros agrónomos. Claro. Pero sí para entender, cuando viene tu ingeniero, qué te está preguntando, qué te está pidiendo, bueno, para poder entender un poquito más del tema, porque acuérdense que esa labor es muy importante para elaborar un vino. Acuérdense que el vino nace en el viñedo, así que claramente el agrónomo es una pieza fundamental del equipo. Ponele que no sea el Messi, pero es el de Paul, ¿no? Una cosa así para que entendamos. Motorcito. O el Di María, si querés. Bien, bueno, también es cierto que esta obra está pensada para acompañar a los viticultores en esa toma de decisiones claves en cada etapa del proceso de plantación, sobre todo ahora que hay un cambio climático. O sea, hay muchas cosas que se están revisando, reversionando, reviendo a raíz de no solo la tecnología, sino también los cambios que están sucediendo. Este libro está basado obviamente en su gran experiencia como asesor vitícola. Lleva más de 7.000 hectáreas plantadas. Es el enólogo, creo que es el agrónomo récord. Y no solo en Mendoza, sino a lo largo y a lo ancho de Argentina y también en algunas zonas de Latinoamérica. Esto es clave, ¿por qué? Porque no todos los lugares son iguales. Siempre me escuchan hablar de las distintas composiciones de los suelos. El terroir, mira cómo sabe Mary. Del clima, de su influencia, de cómo es la superficie, el terreno, el paisaje, todo cambia. Con lo cual, esto es mucha información y se necesita mucha información antes de decidir qué vas a plantar y qué variedades vas a plantar. Cómo plantarlas, cómo las conduzco. Acuérdense que cuando vos ves un viñedo hay distintas maneras de ordenar las vides, porque si vos a la vid la dejás sola, es una planta rastrera y se va, ¿viste? Es como la calabaza, el zapallo, lo plantás en el jardín, es una plaga. Volvés al año y tenés toda calabaza por todos lados. Bueno, la uva ponele que se hace similar, por eso la tenés que conducir. ¿Cómo la regás? Acordate que en general en las zonas vitivinícolas son desérticas. El otro día hablábamos de lo poco que había llovido en Mendoza. Siempre llueve, te diría, el 20% de lo que la vid necesita. Así que si no hubiese agua para regar, no tendríamos vino. La orientación de las vides. ¿Por qué? Porque históricamente se plantaban de norte a sur, ¿no? O de sur a norte. Es exactamente lo mismo. ¿Para qué? Para que el sol de la mañana que sale del este, y si bien llega más tarde, cuando aterrizás temprano en Mendoza y son las 8 de la mañana, todavía es casi de noche. Porque el sol sale acá en el Río de la Plata, entonces tarda en llegar. Pero bueno, de esa manera, ¿qué haces? Al estar la hilera de norte a sur, el sol de la mañana le pega de costado a unas uvas y a la tarde le pega del otro lado, a los mismos racimos. Claro, pero eso en zonas donde hay mucho sol, son muy calurosas, o hay mucha heliofanía. La heliofanía es la cantidad de brillo del sol. O sea, cuando el sol es muy intenso, eso se llama heliofanía, mejor hacerlo de este a oeste. ¿Por qué? Porque entonces el sol va a pasar siempre por arriba y te van a proteger las hojitas, que te van a hacer techito y sombra. Entonces no se te van a quemar tanto las variedades. Acuérdense que la parte del pelo de las plantas se llama canopia, que es la parte verde. Entonces, al plantarlo de este a oeste, nunca le va a dar sol directo a los racimos, a menos que vos hagas deshojes. Y en medio de estos dos métodos, obviamente tenés un montón de combinaciones, en diagonal, de sureste a noreste, bla, bla, bla. Así que es una guía que realmente arranca desde el diagnóstico de la plantación, el manejo agronómico del viñedo, hasta su primer año de vida. A partir de ahí, flaco, arreglate, ya está. ¿Qué crees que te acompañe toda la vida? No. Son 10 capítulos, parte de una premisa que ya contás con una finca o un campo ubicado en una zona apta para el cultivo de la vid. O sea, si vos tenés un campito acá en Longchamps y ves que es todo pasto y humus
y no te compres el libro, no te lo bajes porque no te va a servir de nada. ¿Ok? Tiene que ser un lugar apto para. En el recorrido que propone el autor, toma como punto de partida, obviamente, los análisis previos de suelos. Acá lo ayudó Guillermo Corona. Yo traje una vez el libro Geografía del Vino. Guillermo es un geofísico, que es un poco el que está revolucionando también el tema del terroir, porque él estudia la formación de los suelos, las piedras, y hoy por hoy también se acostumbró a poder, en función al suelo, recomendarte no solo manejos, sino que también vinos, ¿no? Y elaboración. Así que es muy interesante el trabajo que hace Guille Corona desde Geografía del Vino, que es su Instagram, que es muy interesante, el que le importe el tema, ¿no? Y después también Fernando Framarini, que es un asesor internacional en tecnología de precisión. El viaje, obviamente, después también continúa recomendándote cómo tenés que diagramar los cuarteles. ¿Qué es un cuartel? ¿Qué es un cuartel? Mirá ¿Qué es un cuartel? Qué buena pregunta, Rolo. No, a ver, vos tenés un viñedo de suponete 30 hectáreas y lo tenés que dividir en cuarteles. No puede ser un pedazo de 30 hectáreas. Ponele en 10 pedazos de 3 hectáreas. Ajá. Entonces, en el cuartel 1, 2, 3 y 4 plantas Malbec, en el 5 y 6 plantas Cabernet Sauvignon y así sucesivamente. Claro. Se riegan diferente porque claramente no es muy raro que, por más que esté muy lisito, muy plano el viñedo, siempre algo va a cambiar, siempre la composición del suelo va a cambiar, por donde entra el viento va a cambiar, así que no puede ser, siempre lo tenés que dividir por cuarteles. De hecho, hoy por hoy ya los cuarteles hasta te diría están de modé o se están replanteando. ¿Por qué? Porque ya se habla de lunares. Es decir, che, pará, pero este lunarcito en el medio de este cuartel es distinto al de al lado. Bueno, listo. Entonces, los cuarteles tienen formas raras, como si el agrónomo hubiese tomado algo raro. Pero bueno, es así. Hoy por hoy se cosecha en función al suelo. Entonces, cómo se prepara y cómo se acondiciona el terreno, elección de las variedades, la distancia de plantación entre planta y planta. A ver, no es que una planta al lado de otra se pelea, pero en algún punto, cuando empiezan a enraizar, compiten por el alimento. Y claro. Entonces, si vos las pones muy juntitas, y una de las dos va a perder. Una de las dos va a estar mal alimentada. Entonces, tenés que, eso se llama densidad de plantación. ¿Qué cantidad de plantas por hectárea vas a poner? O sea, son un montón de cosas y obviamente el sistema de conducción más apto. O sea, todo lo necesario para construir esta estructura del viñedo, bueno, Marcelo te lo cuenta paso a paso en este libro, cuyo objetivo fue acompañar a sus colegas y compartir, ¿no?, un poco la experiencia que él tiene. Es un tipo muy querido, gran contador de chistes. La verdad que Marcelo es un tipo que además se puede adaptar muy bien a enólogos que hacen estilo A, como el enólogo que hace estilo B, ¿no? Claro. No se casa con ningún estilo. Es cierto que fue a ver, estaba siempre abajo del ala de Michel Roland hasta que se fue el Club de los 7, pero eso no hizo que se encasillara en un estilo de vinos. De hecho, lo están llamando para todos lados. Y además, lo lindo de su libro, que obviamente se puede adquirir en su página, tiene un formato de ebook gratuito, que es una síntesis del libro. Está bueno eso. Entonces, si vos querés, pum, te bajás esa parte gratuita. Si te sirve, vas, invertís unos pesitos y te lo comprás. Pues. A ver, si tenés un viñedito y vas a hacer vino, unos pesitos para... Sí, podés. Marcelo, tenés. Marcelo, licenciado en agrícola y enológico, es decir, él también puede hacer vino. Acuérdense, el agrónomo, claro, si también es enológico, también puede hacer vino. El enólogo no. El enólogo tiene una sola materia de agricultura a lo largo de su carrera, con lo cual el enólogo lo que sabe de agricultura es porque salió a caminar con el agrónomo, claro, nada más. Desde 1998 trabaja y es una figura muy interesante, y siempre hablamos de los hacedores, de los enólogos. Bueno, me parecía una linda oportunidad para poder poner en valor a los agrónomos. El sábado es el día del enólogo, así que vamos a estar hablando en breve. Así que, si no lo conocen a Marcelo, a partir de ahora ya lo conocen todos, pues ya sí es famoso después de esta columna, seguramente. Obvio, ya lo conoce todo el mundo. Pero ¿sabes qué? Además, se han tomado un montón de vinos en los cuales Marcelo plantó los viñedos. ¡Qué grande!